Comenzar a hablar de la muerte voluntaria es inevitablemente chocar contra un muro de silencio, construido por siglos de tabús, leyes y dogmas. Sin embargo, si nos alejamos de la mirada clínica que todo lo etiqueta como patología, descubrimos que el acto de morir por voluntad propia es uno de los hilos más complejos y antiguos del tejido humano. No es un error del sistema. Es en muchas ocasiones la respuesta del individuo ante un sistema que ha dejado de ofrecerle un lugar o que, por el contrario, le exige su desaparición como prueba suprema de lealtad. Para entender esto debemos viajar al origen de nuestra estructura social moderna, allí donde Emil Durkheim puso la primera piedra de la suicidología científica en 1897. Durkheim rompió con la idea de que el suicidio era un acto puramente privado o psicológico. Para él, el suicidio era un hecho social. Argumentaba que cada sociedad tiene una cuota de muertes voluntarias determinada por su nivel de integración y regulación. Durkheim identificó 4 pilares fundamentales. El primero es el suicidio egoísta, que nace de una falta de integración. El individuo está tan desconectado de su grupo que la vida pierde su propósito colectivo. El segundo es el suicidio altruista, donde la integración es tan excesiva que la persona se quita la vida por el bien del grupo, como los mártires o los capitanes que se hunden con su barco. El tercero es el suicidio fatalista, fruto de una regulación excesiva que sofoca toda esperanza, como el de los esclavos. Pero el concepto más vital para nuestra era es el de la anomia. La anomia es el estado de desorientación que ocurre cuando las normas sociales se diluyen. En una sociedad anómica, la libertad se convierte en una condena, porque no hay límites al deseo humano. El hombre moderno, libre de dogmas, pero vacío de sentido, sufre un vértigo ante un horizonte donde todo es posible, pero nada importa. La anomia es el divorcio entre nuestras ambiciones y la realidad. El momento en que la estructura social deja de protegernos del infinito peso de existir. Sin embargo, si miramos hacia atrás, hacia la antigüedad, la muerte voluntaria no siempre fue vista como ese fallo del tejido social. En la Grecia clásica, específicamente en la isla de Ceos, existía una costumbre que hoy nos parecería aterradora, pero que ellos consideraban la cumbre de la civilización. Los ciudadanos que llegaban a una edad avanzada o sufrían enfermedades incurables se reunían en un banquete público, brindaban con cicuta y se despedían de la vida con dignidad. No era un acto de tristeza, sino una ética de la finitud. Creían que la vida era una estancia y que uno debía saber marcharse antes de que la decrepitud robara la elegancia del espíritu. Esta visión fue heredada por los estoicos romanos. Séneca, Marco Aurelio y Epícteto veían la vida como una habitación. Si la habitación se llenaba de humo y ya no se podía respirar, decían: la puerta está abierta. Para el estoico, la muerte voluntaria era el último refugio de la libertad frente a la tiranía o el dolor degradante. Era la prueba de que nadie puede encadenar a un hombre que ha perdido el miedo a dejar de existir. Séneca mismo, obligado por Nerón, practicó esta filosofía abriéndose las venas en un baño tibio mientras conversaba con sus amigos, convirtiendo su muerte en la última lección de su vida. Pero este idilio filosófico fue cercenado por la llegada del dogma cristiano. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, fue el arquitecto del gran tabú occidental. Al declarar que la vida no pertenecía al hombre sino a Dios, el suicidio pasó de ser un acto de libertad a ser el pecado más grave, el asesinato de uno mismo,
un crimen que no dejaba espacio para el arrepentimiento. Esto cambió la sociología de Europa durante un milenio. El cuerpo del suicida era sometido a juicios póstumos. Sus bienes eran confiscados, dejando a sus familias en la miseria, y sus cadáveres eran arrastrados por las calles o enterrados en encrucijadas con estacas en el pecho, para evitar que sus fantasmas regresaran. El veto o censura que hoy sentimos en las redes sociales es la herencia secularizada de ese estigma medieval que buscaba castigar el alma a través del desprecio al cadáver. Agustín sentenció que la vida era un don divino y que destruirla era el pecado definitivo, una violación del no matarás que no deja espacio al arrepentimiento. Sin embargo, al erigir este muro moral, Agustín y sus teólogos posteriores se encontraron con una grieta incómoda en el corazón mismo de su fe: la naturaleza de la muerte de Jesucristo. Si definimos el suicidio como el acto de caminar voluntariamente hacia el propio fin, con pleno conocimiento del resultado, la crucifixión plantea una provocación teológica inmensa. Cristo no es una víctima pasiva de las circunstancias. En la narrativa bíblica, Él es un arquitecto de su destino. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo, dice el Evangelio de Juan. Aquí entramos en la dimensión del suicidio divino, o la entrega soberana. Dios, en su omnisciencia, sabe exactamente qué le espera en Jerusalén. Sabe que el beso de Judas es el primer paso de un engranaje mortal, y aún así, elige no apartar el cáliz. Esta es la gran paradoja que la Iglesia ha intentado equilibrar durante milenios. ¿Cómo condenar el suicidio mientras se adora un acto de entrega voluntaria a la muerte? La respuesta teológica fue acuñar la distinción entre el suicidio y el sacrificio. Mientras que el suicidio era visto como un acto de desesperación o egoísmo, según la terminología que siglos después usaría Durkheim, la muerte de Cristo se categoriza como el sacrificio altruista definitivo. Cristo no busca la muerte por odio a la vida, sino que la acepta como un medio para un fin superior. Pero desde una perspectiva puramente filosófica y sociológica, la línea es delgada y fascinante. Al entregarse, Cristo ejerce una soberanía absoluta sobre su propio cuerpo, que contradice la idea de que el hombre no tiene derecho a decidir sobre su final. Él elige el cuándo, el cómo y el por qué. Es un acto de voluntad que en manos de otros la Iglesia llamaría pecado, pero que en la cruz se convierte en el evento fundacional de la salvación. Esta tensión transformó la cultura occidental. Nos dejó una ética que desprecia el rendirse, pero que glorifica el entregarse. Incluso pensadores posteriores han señalado que si Cristo es Dios y tiene el poder de evitar su ejecución, pero decide no hacerlo, su muerte posee todas las características de una acción voluntaria dirigida hacia la propia aniquilación biológica. Es lo que algunos estudiosos llaman la obediencia hasta la muerte. Esta idea de que Dios mismo se somete a la muerte voluntaria complica el tabú de Agustín. Si el modelo a seguir es alguien que eligió morir para dar sentido a su existencia y a la de los demás, ¿dónde termina el sacrificio y dónde empieza el derecho a decidir que el propio ciclo ha terminado? Mientras los teólogos debatían estas sutilezas en las catedrales, en las aldeas y ciudades de la Europa preilustrada, la respuesta a esta pregunta tomó un cariz oscuro y desesperado. Si la vida pertenece exclusivamente a Dios, pero el modelo de santidad es la entrega voluntaria de la misma, la mente humana, acorralada por la melancolía y el miedo al fuego eterno, no tardó en encontrar una grieta legal y sangrienta en el edificio de la fe. Esta transición del tabú agustiniano a la práctica criminal nos lleva a uno de los episodios más perturbadores de la historia penal.
El suicidio por delegación. Imaginen una sociedad donde el miedo al infierno es más tangible que el miedo a la muerte. Un mundo donde una persona desesperada no puede recurrir al suicidio porque eso significaría el fuego eterno. ¿La solución? Un sistema aterradoramente lógico. Matar a un inocente para que el Estado te mate a ti. Para entender por qué una mujer en la Austria o Alemania rural de 1750 decidía degollar a un niño, debemos entender su cosmología. En el siglo XVIII, el cristianismo dominaba cada átomo de la vida cotidiana. El suicidio era el pecado definitivo porque eliminaba la posibilidad de arrepentimiento. Mueres en el mismo acto de pecar. El suicida no solo perdía la vida, sino la eternidad, y su cuerpo era profanado para advertir a los vivos. Sin embargo, el asesinato era distinto. El asesinato era un pecado humano y, por tanto, perdonable a través del sacramento de la confesión. Si cometías un crimen capital, el proceso legal te otorgaba algo que el suicidio te negaba: tiempo. Este fenómeno, conocido como indirected Selbstmord, seguía un protocolo casi litúrgico, ejecutado mayoritariamente por personas en estados de profunda psicosis melancólica. En este escenario, la elección de la víctima no nacía del odio, sino de una lógica desgarradora. Se solía elegir a niños pequeños, recién bautizados, bajo la creencia de que al estar libres de pecado, su muerte les garantizaba el acceso directo al paraíso. En su distorsión, el perpetrador sentía que les otorgaba un favor divino, mientras simultáneamente aseguraba su propio camino hacia el cadalso. Por ello, tras el crimen no existía la huida. El culpable acudía directamente ante el sacerdote o el juez para iniciar un teatro de la redención. Durante su estancia en prisión, estas personas se convertían en el centro de atención espiritual de la comunidad, recibiendo constantes visitas de confesores que buscaban asegurar que el alma estuviera limpia antes del hachazo final. Estos suicidas indirectos acudían a su ejecución imbuidos de una devoción mística, viendo en el verdugo no a un castigador, sino al portero del cielo. Vestidos con ropas blancas de penitencia y entonando himnos camino al patíbulo, transformaban la ejecución pública en un ritual religioso donde la audiencia, conmovida, rezaba por la asesina arrepentida. Habían logrado mediante el horror engañar al sistema. Estaban muertos, pero técnicamente salvados ante los ojos de Dios. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la proliferación de estos casos obligó a los gobiernos de la Ilustración a cambiar drásticamente las reglas del juego. Al comprender que la pena de muerte no funcionaba como castigo, sino como un incentivo para los desesperados, las reformas se volvieron contundentes. Se impuso la muerte civil, sustituyendo la decapitación rápida por trabajos forzados perpetuos y humillación pública. Y se prohibió que la ejecución fuera un espectáculo religioso para despojar al acto de cualquier aura de martirio. Finalmente, el diagnóstico médico terminó por cerrar esta grieta. Se empezó a tratar a estas personas como locas, declarándolas incapaces y negándoles así el juicio y la ejecución que tanto anhelaban, convirtiendo el deseo de la muerte en un expediente clínico. Al expandir nuestra mirada a nivel antropológico, descubrimos que la muerte voluntaria ha sido una herramienta de orden en otras culturas. En el Japón de los samuráis, el seppuku era una ceremonia técnica de una precisión aterradora. Abrirse el vientre era el acto de máxima transparencia. Se creía que en las entrañas residía el alma, y mostrar el interior era demostrar que no había deshonor oculto. No era un arranque emocional, era una obligación política.
El individuo era una pieza de un engranaje mayor, y su muerte servía para restaurar un equilibrio roto por la falta. Algo similar encontramos en la India con el rito del Sannyasa. Aquí el hombre no se quita la vida físicamente de golpe, sino que se declara muerto para el mundo. Quema sus pertenencias, renuncia a su nombre y a su casta, y camina hacia el bosque o el Ganges despojado de toda identidad social. Es un suicidio metafísico. Para la antropología, esto demuestra que el ser humano puede elegir dejar de ser una persona para salvar su existencia. En contraste, en las selvas de Mesoamérica, los mayas adoraban a Ixtab, la diosa de la horca. Para ellos, la muerte voluntaria era un pasaje directo al paraíso, una forma de evitar las pruebas del inframundo. Morir era sembrar la propia vida para que el ciclo del universo no se detuviera. En la modernidad, el debate ha mutado hacia un terreno médico e ilegal: la eutanasia y el suicidio asistido. Aquí la etiología ya no es el honor antiguo ni la desesperación anómica, sino la rebelión contra la supervivencia técnica. En un ciclo donde la ciencia puede mantener latiendo un corazón en un cuerpo que ha perdido la memoria y la conciencia, la petición de la eutanasia es un reclamo de soberanía biográfica. Es el individuo diciendo: este cuerpo ya no es mi hogar, sino mi cárcel. Es la búsqueda de la eutanatos, la buena muerte, en una clínica de cristal regulada por protocolos y consentimientos informados. Pero esta medicación de la muerte también plantea preguntas sociológicas inquietantes. ¿Es un derecho individual o es el síntoma definitivo de una sociedad que ha fracasado en dar sentido a la vejez y a la fragilidad? ¿Podría la eutanasia convertirse en una presión silenciosa para quienes se sienten una carga económica? Fenomenológicamente, el método elegido siempre ha sido un lenguaje. La asfixia es el corte de la comunicación. El salto es el deseo de desprendimiento y de libertad momentánea. El veneno es la búsqueda de una extinción íntima y silenciosa. Detrás de cada uno late lo que Edwin Sneidman llamó el Psyche, ese dolor psicológico que se vuelve insoportable e ineludible. Sneidman decía que el suicidio no es un movimiento hacia la muerte, sino un movimiento para huir del dolor. El cerebro, bajo este estrés, entra en una visión de túnel, donde deja de ver opciones, y la muerte aparece como la única salida lógica a un problema emocional. Filosóficamente, el siglo XX nos trajo a Albert Camus, quien en el mito de Sísifo planteó que el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Para Camus, la vida es absurda, pero la respuesta no es la renuncia, sino la rebelión. Paradójicamente, el filósofo Émile Cioran afirmaba que la idea del suicidio es lo que nos permite soportar la vida. Saber que existe una salida de emergencia nos da la libertad necesaria para seguir adelante. Sin la posibilidad del suicidio, decía, ya me habría matado hace tiempo. Al final de este largo recorrido por la historia, la sociología y el pensamiento, nos queda una certeza. La muerte voluntaria es el espejo más honesto de una civilización. Una sociedad que oculta el suicidio es una sociedad que tiene miedo de sus propias grietas. Estudiar la etiología de esta conducta, comprender la anomia y respetar la carga antropológica del acto, nos devuelve la humanidad. Somos la única especie capaz de juzgar la existencia y encontrarla deficiente. Pero también somos la única especie capaz de crear vínculos tan profundos que hagan que, a pesar del humo de la habitación,
decidamos quedarnos un rato más, buscando ese hilo de conexión que nos mantenga unidos al mundo. Entender la muerte voluntaria no es celebrarla, es reconocer que el ser humano es un ser de voluntad y que incluso en su gesto más oscuro hay un intento desesperado por recuperar el control sobre su propio destino.